Muy bien, nos compete ahora desarrollar la unidad 5. El tema de fondo es el reclutamiento y la selección de personal. Muy bien, los contenidos que vamos a desarrollar dentro de reclutamiento y selección van a estar enfocados a discutir las propiedades de las técnicas usadas en selección que confluyan en analizar la fiabilidad, la validez y la generalización de las pruebas usadas. Vamos a ilustrar una entrevista situacional, el método STAR. Vamos a explicar los beneficios cuando una empresa utiliza más de una persona para entrevistar a los candidatos. Vamos a hablar sobre las pruebas de actitud física y vamos a listar y explicar las pruebas de capacidad cognitiva dentro de los resultados que se buscan al hacer el reclutamiento y la selección. Los participantes, al terminar este programa, esta sesión, estarán preparados para identificar y realizar reclutamiento y selección de puestos con herramientas y tecnología actualizada. Reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? ¿Para qué sirve el reclutamiento? ¿Para qué hacer un buen reclutamiento va a beneficiar a los usuarios de las distintas áreas de una empresa? Por concepto. El reclutamiento es el conjunto de técnicas que se proponen para atraer candidatos calificados para ocupar puestos dentro de una organización. En términos muy puntuales, reclutamiento es atraer candidatos específicos, identificados, calificados. El reclutamiento requiere de una cuidadosa planeación que consta de tres fases que vamos a poder descubrir con las siguientes preguntas. ¿Qué necesita la organización en términos de personas? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Qué puede ofrecer el mercado de recursos humanos? Y pregunta número tres. ¿Qué técnicas de reclutamiento se deben emplear? La diferencia entre la pregunta número uno y la pregunta número dos es que la pregunta número uno es el ideal que la empresa necesita para desarrollar desempeños y resultados exitosos. Y la pregunta número dos es el real. ¿Qué tenemos en términos de un esfuerzo mínimo para lograr ese fin ideal que tiene la empresa? Sin embargo, ¿qué tenemos? ¿Y cómo podemos mejorar? En este caso, ¿cómo podemos mejorar nuestras técnicas de reclutamiento que hagan que logremos un mejor resultado de filtrado e identificación de la cuota de personas a trabajar en la organización? Por lo tanto, las tres etapas genéricas de un proceso de reclutamiento tienen que ver con la investigación interna de las necesidades, la investigación externa del mercado y la definición de las técnicas de reclutamiento a utilizar. Hasta aquí nosotros quizá lo que estamos haciendo es entender cómo se mueve la dinámica del reclutamiento en las empresas. Sin embargo, también considerar de que estas tres partes últimas que hemos conversado obedecen ya a programas más avanzados de reclutamiento y selección. Sin embargo, dentro de la maestría que nosotros estamos haciendo, vamos a ir desarrollando paso a paso una visión que nos ayuda a entender qué debemos hacer para usar el reclutamiento en este caso y que sea un reclutamiento que pueda construir resultados esperados. Para discutir las propiedades científicas de los métodos de selección de personal, nosotros hemos preparado un paper de la misma casa de estudios a cargo de los señores Aro, Pulgar, Quiñe y Guamán, quienes son investigadores de nuestra casa de estudios. Y ellos han identificado una serie de características que determinan qué es lo que pasa o cuál es la fiabilidad del uso de las herramientas en la selección de personal. En términos de test de selección y del gran problema que se tiene con estos test porque no están validados a la población en la cual se están usando
y sin embargo tienen aún así en uso, y como lo podemos ver en otras realidades, por ejemplo este estudio que nos muestra Pulido Martínez y Vargas, que es español, nos dice que, por ejemplo, solamente tienen una validez del 33.8% de confiabilidad cuando uno hace este tipo de evaluaciones. También entendemos que cuando se hacen este tipo de investigaciones se halla la correlación entre el reclutamiento y el desempeño, y quienes están haciendo o identificando factores que generan un buen reclutamiento y que van a lograr un gran desempeño en las personas que se han reclutado. Y el factor aquí es mínimo, ¿no? El 0.077 es mínimo para poder correlacionar estas dos variables de reclutamiento y desempeño, según la investigación de Mendoza y Hernández del 2008, y que no existe esta correlación. Entonces, si es que tenemos indicadores que no son al 100% o en un mayor porcentaje, por lo menos pasar el 50% de satisfacción o de correlación sobre prácticas actuales que están desarrollándose, ¿para qué seguir haciéndolas? Esa pregunta es algo que nosotros lo tenemos en conclusiones de varias investigaciones. Y dentro de esta respuesta, estas conclusiones que estamos comentando, la respuesta es que no tenemos un instrumento mejor que nos ayude a filtrar de forma más idónea, más objetiva, puntual y alineada al puesto que va a desarrollar y al resultado esperado en términos de personas, para poder decidirnos por otra ruta de trabajo. Cuando uno hace reclutamiento, uno tiene dos posibilidades: hacerlo de manera interna o hacerlo de manera externa. Cuando el reclutamiento se hace a partir de personas de la misma empresa o apoyándonos en personas de la misma empresa, se dice reclutamiento interno. Y aquí viene la palabra de referenciación, que es potente porque lo que hace es disminuir el riesgo en base a la confianza de aquella persona que te presenta el postulante, confianza que le tiene el postulante a la persona y la persona al postulante, de no dejarlo mal y de proponer una forma distinta de desempeño que ayude a que las cosas mejoren al ser escogido También tenemos nosotros el reclutamiento externo, que se hace a partir de otras personas que están trabajando en otras empresas, pero son trabajadores finalmente. Entonces ahí viene la capacidad de generar el beneficio para cómo atraerlos a que sean reclutados bajo nuestra técnica, y también disponibles en transición o sin empleo, que son es un reclutamiento externo. Sin embargo, este reclutamiento externo lo que va a hacer es poner a personas que no están en actividad en nuestro medio laboral. Todos tienen beneficios y desventajas que podrían analizarse en términos de resultado. Sin embargo, son rutas muy claras de dónde ir a buscar atraer personas para que trabajen en la organización. El reclutamiento interno, ventajas y desventajas. ¿Qué desventajas tenemos nosotros al hacer reclutamiento interno? Principalmente el conflicto de interés, ¿vale? La imagen de los reclutadores, el sentido de nepotismo o de facilismo o de preferencia que se puede tener por parte de recursos humanos para el facilismo, por parte del jefe directo que está recomendando a alguien, o alguna referencia de relaciones que parten se generan a partir de las personas que trabajen dentro de la empresa. Entonces, ¿qué otra desventaja? El principio de Peters,
El principio de Peter es el principio que dice que la persona solamente puede ser ascendida hasta su grado de incompetencia, ¿vale? Y ahí el problema sería que, en desventajas que las personas ya tienen marcado y se les conoce un grado de incompetencia, sin embargo están reclutándolas, ¿no? O están siendo factibles de referenciación. Quizá personas que están en incompetencia y están recomendando a otros referidos que de repente no están en la empresa, pero están dentro de su orden de trabajo, porque finalmente se les está pidiendo que lo hagan. Y por último, la frustración de los empleados. La frustración al ver de que esa oportunidad no te, no te la mereces tú y se la merece otra persona y te quedas pues con un sentimiento de poca amabilidad frente a lo que ha sucedido. Escogieron a tu otro compañero. Las ventajas, bueno, el reclutamiento interno es económico, es confiable en un sentido de frecuencias, ¿no? Es más confiable, genera motivación porque ves que las personas hacen línea de carrera, es confiable, y bueno, las ventajas es de que puede servir a partir de capacitación de personal y se genera un espíritu de competencia sano que va a hacer que las personas compitan por puestos meta en el tiempo y vayan demostrando altos desempeños. El reclutamiento interno tiene dos tipos, el horizontal y el vertical. ¿Cuándo es un reclutamiento horizontal y cuándo es un reclutamiento vertical? El reclutamiento horizontal se genera a partir de pares. Esto quiere decir, yo estoy necesitando cubrir una plaza y lo que voy a buscar es a partir de la línea de asistentes de todas las gerencias quienes podrían ocupar esa plaza o podrían recomendarme incluso personas que vayan a ocupar esa plaza. Y cuando el reclutamiento es vertical, se tiene que hacer a partir de cómo es que en términos verticales vamos a hacer que las personas sean escogidas jerárquicamente, ¿vale? Vamos a reclutar personas en la organización en términos de referencias y de ellos mismos para que ocupen puestos que de repente paralelamente podrían ser considerados. Este reclutamiento debe ser muy coherente. No se puede desarrollar, por ejemplo, un puesto que jerárquicamente al cual tú estás operando, vayas a saltar a otro puesto de una jerarquía menor. ¿Sí? Eso podría hacerse si hay una línea de carrera preestablecida y hay un convenio con el trabajador para hacerse, porque acuérdense que los puestos ni los sueldos se pueden bajar, ¿sí? No es común que suceda eso. Sin embargo, y ya por disposiciones del Tribunal Constitucional en el Perú, se ha hecho antes. Cuando nosotros hablamos de reclutamiento externo, estamos hablando de funcionarios que vienen enteramente de afuera de la organización. Existe una vacante y la organización intenta cubrir esta vacante con candidatos externos atraídos por los reclutadores. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer que estos candidatos externos vengan a la organización? Por archivo de candidatos presentados, bases de datos, por recomendaciones de candidatos por parte de los empleados de la empresa, sí, pero candidatos de afuera, y finalmente por carteles o anuncios en la puerta de la empresa o de otras empresas. ¿Sí? Traer personas que trabajan afuera del entorno de la empresa misma o el entorno laboral. Y una vez que uno los trae, uno recién empieza el proceso de selección. El proceso de selección es un proceso de identificar al hombre idóneo para cubrir un puesto.
Idóneo, ¿qué significa idóneo? En términos de qué idóneo. Idóneo como el grado de expectativas, competencias y logros de un postulante versus el perfil y descripción del puesto que se está reclutando. Tener al postulante idóneo lo que va a hacer es que ese puesto genere desempeños adecuados de acuerdo a los objetivos de la organización. La ecuación del desempeño. La ecuación del desempeño conversa con el fin de un proceso de selección. El proceso de selección debe identificar a potenciales colaboradores que han sido atraídos en procesos de reclutamiento con el desempeño adecuado para los puestos adecuados en un área determinada de la empresa. Sin embargo, este desempeño tiene una fórmula que ayuda a que se generen mejores relaciones laborales. El desempeño es igual a la motivación por la experiencia. Podemos nosotros tener a alguien que tiene alta motivación y no tiene experiencia. ¿Sí? 100% de motivación, 0% de experiencia. Desempeño igual, en términos generales, va a ser cero. Vamos a tener un desempeño observado. Sin embargo, imagínense que tenemos a alguien que no tiene motivación para trabajar en ese puesto de trabajo. Sin embargo, y esta persona que no tiene esa motivación que busca el puesto, tiene años de años desarrollándolo, quizá por un sentido de necesidad, de laboralismo, de simplemente sostener un trabajo, pero no le pone ganas a desarrollar ese puesto. Entonces tenemos cero motivación, 100% de experiencia. Caso 2, el desempeño es igual a 0%. Este tipo de análisis nos sirven para poder revisar cómo están trabajando, cómo está trabajando el equipo y cómo está trabajando la persona en una empresa. Porque en base a cómo esté trabajando esa persona, podemos nosotros intervenir y operar y plantear metas mucho más constantes dentro de las formas que se tienen para lograr resultados. Y debido a un material que hemos estado revisando, ¿quién es el responsable de la selección del personal en una organización? Y aquí la respuesta es puntual. La responsabilidad es conjunta en la línea y el staff. La línea para dar el último visto bueno de a quién se está contratando y el staff para establecer la terna y revisar las posibilidades de quienes pueden ser preseleccionados, filtrados según técnicas de reclutamiento y selección y lleguen a manos de esta última entrevista con la línea. Sin embargo, la responsabilidad es conjunta y compartida. Las simulaciones y assessment centers. Las simulaciones son dinámicas que se generan a partir de objetivos en términos de habilidades y competencias que deben tener o debe tener el participante o ocupante de un puesto determinado. Entonces, existe un comité evaluador o un evaluador que en esa simulación va a estar buscando dentro del grupo de personas que están en la terna qué tienen y qué están haciendo y que calce con el perfil que están buscando para ese puesto. Entonces las simulaciones son dinámicas, son ejercicios, son discusiones, son formas distintas de interacción entre las personas, pero existe en cada dinámica o en cada experiencia de las que estamos conversando alguien que está observando y que va a decir, esa persona tiene la competencia, esta persona carece de la competencia. Por ejemplo, si el puesto requiere trabajo en equipo y cooperación, se diseñará un ejercicio práctico que exija que los candidatos que van a postular a este puesto puedan trabajar conjuntamente para llegar a un acuerdo o para alcanzar algún otro objetivo como equipo. Y ahí diremos, esa persona tiene la habilidad o la competencia y veremos quién resalta más y esa persona tendrá mayor puntaje para su proceso de selección. Role playing. ¿Qué se hace en el role playing?
Se genera una competencia orientada para que las personas demuestren en casuísticas reales, principalmente de la operación, cómo es que se tiene que hacer el trabajo bien y cómo cómo de repente se está haciendo y no se está haciendo bien, para que cada candidato le ponga su cuota de acción, de valor agregado, de mejora, y pues podamos observar que la persona que está o va a ser seleccionada está aportando un valor agregado que va a diferenciar respecto al resto que también están aportando, pero no con tanta quizá originalidad, creatividad, certeza u otra característica que haga que nosotros decidamos a esa persona que está haciendo el roleplay. Dentro de la forma de reclutamiento y selección se llega a la entrevista de selección. La entrevista es quizá el método más utilizado en la selección de personal y para muchas personas, investigadores y responsables de recursos humanos, es es la técnica de selección de personal capital que va a hacer que tú decidas si trabajas o no trabajas con esa persona. ¿Vale? Con frecuencia tiene más peso a la hora de tomar una decisión, como yo les decía, respecto a todo lo que significa admisión y no admisión del candidato. Bueno, en esta parte sí nos vamos a demorar un poquito, porque lo que vamos a conversar es una entrevista situacional. Y cómo la entrevista situacional va a hacer que nosotros descubramos en el trabajador o en el potencial trabajador aspectos o habilidades que van a poder de alguna forma predisponerlo a predisponer cómo o tener cierta proyección de cómo va a desarrollar esta persona cuando entre a trabajar. El STAR se genera, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, como situación, tarea, acción, resultado. La situación, que es la que se detalla y es prácticamente la que va a dar origen a todo el análisis, la situación es el fenómeno, es qué está sucediendo con ese trabajador o qué ha pasado con el trabajador y a partir de eso que ha pasado, cómo podemos demostrar que él conoce o tiene la habilidad o tiene la competencia de respuesta hacia algo. Esa es la situación. Luego de la situación se sigue con la tarea, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, la situación era que yo estaba trabajando este, en una hora determinada, en un lugar determinado, con ciertas jefaturas determinadas y de repente entraron y quisieron violentarme y robarme parte de la venta de la empresa. Mi cargo era de cajero reponedor. ¿Ya? Y cuéntame qué es lo que se debería, qué es lo que eh, debería haberse hecho, cuál es la forma como tú debiste haber actuado. Ah, mira, pues hay un protocolo que significa que cada vez que uno encuentre o identifique personas que tengan un perfil no tan no tan bueno y se les note con intención de causar algún daño, por lo menos si lo notas, dar aviso a los porteros. Eso no pasó. Yo soy consciente que eso no sucedió y yo estuve trabajando según el protocolo que tenemos en la caja. Muy bien. Y cuéntame un poquito más. Si tú estabas trabajando con el protocolo, ¿qué acción hiciste para ponerte a buen recaudo frente a la situación que estabas viviendo? Ah, muy bien. Lo que yo hice al respecto fue fue de repente, al darme cuenta que ya ellos estaban atacando, disimular y solamente darles una partecita de los ingresos y decirles eso es lo que se ha vendido. ¿Mm? Pero no, pero ¿cómo va a ser? Sí, mira, justo coincidentemente han entrado muy temprano y a esta hora no se ha vendido nada. Tengo la situación donde estás trabajando, tengo la tarea, qué debía hacer, tengo la acción, cómo es que respondía a la situación difícil, sabiendo cuál era mi tarea, que era de cuidar el recaudo de los activos de la organización. Y finalmente el resultado es que, cierto, hicieron dol y robaron, pero se robaron pues el 3% o 2% de las ganancias del día. Entonces,
Esta entrevista situacional sirve mucho para encontrar a las personas y cómo las personas están trabajando directamente en base a una respuesta adecuada, una acción correcta. Y esa acción correcta se logra porque tienen clara la tarea. Y finalmente, todo este sentido de trabajo genera resultados que van a ayudar a que la organización siga el curso planeado. Ahora, ¿qué factores van a ser determinantes para el logro de la selección de parte del postulante? Entonces, nosotros tenemos un primer factor que es el currículum vitae, el currículum de vida. Está, en términos de latín, significa carrera de vida. Y esta hoja de vida o reseña es una hoja que va a presentar a la persona y su recorrido laboral, académico y personal de manera ordenada, por lo general para obtener un puesto de trabajo o ser elegible en algo. Currículum vitae es un documento muy tradicional, pero, y esto es lo especial, según lo tradicional que se presenta este documento, empiezan a aparecer nuevas formas de cómo se está desarrollando. Por ejemplo, las infografías. Este es un formato de currículum vitae. En este formato de currículum vitae, ustedes van a encontrar el About Me y el contacto, en la forma de contacto. Al centro va a estar la persona y su foto. Vamos a tener eh, eh, aspectos personales, especialidades, herramientas que maneja, experiencia de trabajo, hobbies e intereses y educación y herramientas del lenguaje. Al igual como ustedes ven esta forma de cómo se presenta el currículum, a esto se le dice infografía. También pueden encontrar algo más serio. Sin embargo, no por ser más serio, va a ser menos compacto en la muestra de la información a la cual se quiere llegar, ¿no? Tienen el nombre, Gabriel Castellanos, tienen un pequeño texto en el cual se dice que un resumen pequeño de cuál es su fin profesional, tienes la formación académica, los últimos puestos donde podría haber laborado en la parte inferior. ¿Mm? Tenemos la formación complementaria también. En general, este es un currículum para un profesional. Tenemos un currículum para una profesional, pero fíjense que ha cambiado del currículum anterior a este. Los colores, la infografía tiene que ser un formato que enamore al profesional de selección. Y los colores y la forma de cómo te lo presenten a que uno diga, bueno, yo quiero averiguar más de este profesional. Y según los profesionales, las industrias y el estilo de trabajo y el estilo de la empresa a la cual se está postulando, también se puede generar la infografía. Por ejemplo, acá, The Creative World, que significa cuál es el sentido de hacer una infografía y para qué empresa se está haciendo. Acá tienes incluso datos cuantitativos. ¿Mm? Ahora, cuando el profesional que está entrevistando a la persona ha recibido por la vía que fuese un video tradicional, una infografía, un video CV, va a empezar a revisar en el material que obtiene estas 6 aptitudes que necesita él encontrar en potencialidad de la persona que escoja. Si es que el puesto va a tener una vía mediana y se promete una línea de carrera en la empresa donde vaya a entrar. Me refiero a la flexibilidad, a la afinidad con la cultura empresarial, a la colaboración, al liderazgo, al potencial de crecimiento y a la priorización. ¿Cómo es que yo voy a identificar a que esta persona sea la persona que me va a ayudar a desarrollar este puesto en el mediano y largo plazo? Nos hacemos un paréntesis dentro de lo que estamos conversando y también vamos a considerar que en ese reclutamiento y selección hay una interesante forma de hacerlo mediante los headhunters, ¿no?
Vamos a hacer un poquito de storytelling. Ante la necesidad de cubrir un puesto de trabajo clave en la organización, el artífice de la extraordinaria expansión de la compañía de alquiler de coches Avis, Robert Houghton, prefería promocionar a un empleado de la empresa, aunque solo reuniera la mitad de requisitos necesarios. Acuérdense acá de las ventajas y desventajas del reclutamiento externo o interno. La mitad de los requisitos necesarios antes de acudir a un headhunter. Sin embargo, tuvo que hacerlo varias veces. ¿Cuál es el principal beneficio del headhunter? Que el headhunter, uno, tiene un ojo más especializado y dos, todas las cosas que no pueda negociar directamente el titular de la empresa, las puede negociar el headhunter a nombre de, incluso sin dar el nombre de la empresa para la cual está postulando la persona. Eso dependerá de la fama del headhunter y de la capacidad para poder lograr resultados pactados con el cliente inicialmente. Headhunter es literalmente un cazador de cabezas. Es el encargado de captar a un ejecutivo con buena cabeza para la empresa que se lo solicita. Los headhunters apoyan bajo dos argumentos. Por una parte, las empresas necesitan buenos ejecutivos. Ninguna empresa es mejor que sus hombres y la empresa debe mejorar constantemente o será superada por sus competidores. Y los mejores ejecutivos tienen buenos empleados. Seleccionarlos y llegar a un buen acuerdo con ellos siempre es más fácil y discreto si uno lo sabe hacer. En este caso, el headhunter puede negociar mejor antes de que llegue a la última entrevista con el empleador. Previo, previo acuerdo e intenciones para que esta negociación sea suficientemente alineada a los objetivos del cliente. Otro factor importante cuando uno está en, en el enfoque de la transición laboral o está postulando algún trabajo es la conexión en la entrevista de trabajo. En esta conexión donde existe todo un sentido de lenguaje verbal y no verbal, los niveles de expertise en los cuales se va a mover la conversación y va a ser interesante del seleccionador a la persona que está respondiendo saber por dónde van a estar esas respuestas y deberían de estar. La preparación de la conexión de la entrevista de trabajo empieza por preparar y hablar con las personas que conocen aquellos puntos de la empresa, aquellos puntos no solo de la empresa sino del entrevistador. De repente ya es la línea la que va a entrevistar y podemos nosotros averiguar qué podemos conversar con esta persona. Ahora, una vez que se empieza la entrevista de trabajo, preguntar al seleccionador oportunamente qué espera usted del puesto que está reclutando. ¿Cuál es la razón para la cual yo, entrevistado, necesito saber qué espera mi entrevistador del puesto? Pues cuando tú hagas esta pregunta, tú vas a saber por dónde ingresar para poder generar mejores respuestas o respuestas más potentes. Uno, cuando está en ese proceso de la entrevista, debe evitar, al menos en el primer contacto, hablar del sueldo. Y finalmente, uno debe preguntar cuándo termina el proceso de selección. ¿Para qué? Para que las expectativas no se rompan innecesariamente y sepamos cuándo termina todo y si no te llamaron, pues simplemente la decisión la tomaron como la tomaron.